Hola, esto es Real Biopolítica. Vamos a hablar sobre las olas de frío en la peste Antonina, la peste de Cipriano y la plaga de Justiniano. Vamos a hablar de esas pestes y vamos a ver su relación con las olas de frío, con el friaje, se dice. Olas de frío y plagas. Vamos a ver qué tipos de plagas son los que pueden fomentar esto. ¿No? Vamos a analizar también este punto. La nota nos dice que las devastadoras plagas de la época romana fueron provocadas por olas de frío. Ahora bien, las antiguas pandemias que mataron a innumerables personas se han relacionado con olas de frío en la época romana. Las pandemias más conocidas son estas: la peste antonina, la peste de Cipriano y la plaga de Justiniano. Espero que no me censuren por esto. Bueno, el estudio vincula los períodos de variación climática con las grandes pandemias y encontró que las tres más grandes del período romano ocurrieron durante algunas de las olas de frío más abruptas y profundas registradas. Esas olas de frío. Vamos a ver qué relación puede haber entonces, olas de frío con una pandemia. Ahí está. En ese sentido, podríamos haber combinado razones para explicar esta superposición. Es decir, olas de frío y pandemia. Claro, en el mundo tecnológico actual sería distinto, ¿no? Geoingeniería y, y reality sanitarios. Entonces, sería así. Cuando se altera el sistema climático, ello realmente impacta en los patógenos, los ecosistemas y sobre todo en las sociedades humanas. Vamos a verlo acá. Aquí está. Aquí tienes una especie de Roma con el Coliseo romano. eh, tan figurativo aquí, sufriendo las heladas, ¿no? Con los bosquecillos, los árboles ahí helados, con el Coliseo romano ahí al fondo, ¿no? Es una, es una forma de explicarlo. La investigación se centra en un largo núcleo de sedimentos perforado en el Golfo de Tarento. El Golfo de Tarento está en la suela de la bota de Italia. O sea, bueno, esta es la investigación. Cambio climático, sociedad y enfermedades pandémicas en la Italia romana entre el año 200 antes de Cristo y el año 600 después de Cristo. Y tiene que ver mucho también con desplazamientos, ¿eh? Porque cada vez que había un problema climático, o sea, frío, cada vez que había frío, había desplazamientos. Justamente en una de estas olas de frío vinieron los celtas con Breno, ¿sí? En el año después del 509 por ahí, en los inicios de la República Romana, donde los celtas, los galos, conquistan la ciudad de Roma y tienen los romanos que pagar un tributo para que ellos puedan salir de ahí. Eso también es con una ola de frío. Había etapas de frío y la gente tenía que abandonar sus ciudades. En la última etapa de frío, no, no, la más antigua etapa de frío que se conoce, pues, es la del año 1200, justamente cuando se originan los pueblos del mar. Ya hemos hablado de eso, de esas grandes ciudades que existían en esa zona, ¿no? Las ciudades, las llanuras, la llanura panona y las ciudades de la meseta bohemia, ¿no? Los primeros se fueron al sur, los pueblos del mar, y los segundos se fueron al norte, eran pues los pueblos de la tierra, una cosa así. Pero como no había mucho por ahí documentado, ni había mucha historia ahí, no había muchos registros escritos, pues no se habla mucho de ese tema, ¿no? Pero ahí aparece la batalla del Valle de Tolosense, la batalla del Valle de Tolosense, ¿sí? Y en el sur aparece la Guerra de Troya. Bueno, justamente en la misma época, estos pueblos, justamente cuando ya van a irrumpir estos pueblos del mar. Bueno, entonces, vamos a verlo, ¿no? Entonces, hay eso, hay varios puntos, ¿no? Un día vamos a hablar de esos puntos. Sí, un día lo vamos a hablar acá. De esos bajones de temperatura, ¿no? Uno de ellos da lugar a la conquista de los galos, otro da lugar también a, ¿cómo se llama? A la expulsión de los galos, ¿no? Que se habían fundido con los etruscos. También se les expulsa ya. Esos bajones dan lugar a eso. Eso. Y el otro punto pues da lugar a la conquista romana de las zonas celtas, ahí está, romanos.
Hemos hablado también de estos sitios celtas aquí en Radio Política. Entonces, estos romanos conquistan la zona celta justamente cuando los celtas están en una etapa ya de desintegración, por un bajón de temperatura. Ahí, ahí van y conquistan esas zonas celtas. Por esos bajones de temperatura están en desintegración. Cada vez que pasa eso, los celtas o se dispersan en aldeas o migran a otros lados, ¿no? Pero abandonan sus ciudades. Son periodos de desurbanización. Por eso el río, eso pasa en estos lugares. Y justamente cuando comienza a haber otra vez un periodo de frío, el frío se acentúa, se hiela el río Rin y los bárbaros pueden cruzar hacia el imperio, caminando nomás. Ahí está, ¿ves? Esos son los problemas climáticos que dan lugar al desplazamiento de pueblos y también al tema de las enfermedades, ¿no? En esta investigación también están hablando que hay un tema referido a enfermedades. Acá está, habla de estos registros de sociedades pasadas. Pues están viendo una conexión entre el estrés ambiental y el medio ambiente y las enfermedades. Acá lo dicen 200 al 600 después, 200 antes de Cristo al 600 después de Cristo, ¿no? 200 antes de Cristo pues sería el final de la Guerra Púnica, cuando Roma ya toma el control del Mediterráneo occidental. Por ahí ya, cuando ya está afianzado Roma en el Mediterráneo occidental, ahí ese es el 200 antes de Cristo. Después de eso ya sigue siguen las conquistas de los celtas, de los pueblos celtas. Y en el 600 después de Cristo, esa es la plaga de Justiniano. Es la parte final, ¿no? Los propios romanos van a Italia y conquistan Italia otra vez, crean el Exarcado de Ravenna, ¿no? Lo conquistan a los ostrógodos, conquistan Italia otra vez bajo Justiniano, pero también, aparte de conquistarlos, terminan trayendo la peste. Y los liberadores, entre comillas, que eran los bizantinos, los romanos de Oriente, los romanos de Constantinopla, ¿no? Que eran liberadores, terminan siendo también los que traen la plaga y comienzan a crear más impuestos. O sea, es un desmadre que se origina ahí. Entonces, acá está. Hay un archivo sedimentario marino en el sur de Italia. Un registro climático de alta resolución de 3 años, corazón del Imperio Romano. Se extiende desde el llamado óptimo climático romano hasta la pequeña edad de hielo de la antigüedad tardía. Ya está. Óptimo climático romano. Desde ahí hay una pequeña edad de hielo en la antigüedad tardía. Y nos habla de fases de inestabilidad y enfriamiento desde el 100 después de Cristo. Desde el 100 después de Cristo. Pero más notablemente desde el 130 después de Cristo. Hay inestabilidad y enfriamiento. Entonces, eso es, ¿no? 100 después de Cristo ya sabemos unos... Es cuando ya acaba la dinastía Julio-Claudia. Acaba y hay otras dinastías, ¿no? Son los antoninos, los antoninos justamente, con esa dinastía. O sea, hay enfriamiento y después 100 después de Cristo, 130 y después en el año 200 200 después de Cristo ya las ciudades comienzan a abandonarse. Igual como aparecieron los celtas también abandonaban sus ciudades. La cultura de Hansa, la Atene, también abandonaba sus ciudades en la época de frío, o deshabitaban y se volvían aldeanos pequeños, o sea, se reunían ya en grupos menores o simplemente migraban o conquistaban o saqueaban. Bueno, entonces, algo parecido ocurrió aquí en Roma. También Roma tuvo que abandonar sus ciudades en la crisis del siglo III. O sea, en Roma se abandonan las ciudades, pero el centro político romano sigue vigente. El Senatus Populusque Romanum, eso sigue vigente, pero las ciudades empiezan a desmoronar. Ya no había bajo qué gobernar. Se estaban quedando sin piso. Pasó, pero aún no había Estado. Hasta que pasó lo que tenía que pasar y el Estado se desmoronó de un momento a otro. Ya era más fácil, porque ya no había bases, ya no había bases ciudadanas. Bueno, entonces acá vamos a ver este tema de la punta de la bota. Vamos a ver acá. Acá está. Este es el mapa. ¿Ves? Acá está el mapa. Este es el mapa de Italia, del mar Adriático. Ahí está.
Es el mar Adriático, está al lado derecho de la bota de Italia, está entre Italia y Bosnia, entre Italia y los Balcanes. Ahí, ese es el mar Adriático. Aquí se indican los sistemas fluviales principales, las corrientes de aguas superficiales marinas, las posiciones centrales y características geográficas importantes. Ahí puedes ver las aguas superficiales del Jónico. Y SW son las aguas superficiales del Jónico. Y SW. Y las aguas superficiales del Atlántico es ASW. El Adriático, perdón, el Adriático. Las aguas superficiales del Adriático, ¿no? El Adriático es ASW, el Jónico es ISBW. Eh, Esas son las corrientes de aguas superficiales. Ahí puedes ver, ahí está. Ahí está el Po, la llanura del Po, ahí está Venecia, ¿no? Ahí está. Venecia justamente está en la cuenca, en la orilla del Po. Ahí está. Esa es Venecia, ¿no? Esas son las corrientes de agua. Ahí está Tarento, ¿no? Bueno, ese es el Golfo de Tarento, justamente donde están las estrellitas negras, ahí en la punta de la bota. Ese es el Golfo, ahí está, ese es Tarento. El Golfo de Tarento es la suela que hay entre la punta de la bota y el empalme de la bota. Ese es el Golfo de Tarento. Esta área captura los sedimentos arrastrados por el río Po y otros ríos que drenan los Apeninos, esencialmente del corazón del Imperio Romano. Ahí está. Todos esos ríos lo drena todo el material y todo va corriendo hacia el sur por el borde de la península. Y cuando llega a la punta de la bota, al tacón de la bota, ahí ya se sedimenta. Se queda ahí, se sedimenta en ese golfo. Por eso aparece ahí ese golfo ahí. O sea, lo sedimenta, lo escarba. Escarba y lo sedimenta. Por eso justamente en esa punta de la bota están todos los sedimentos que vienen desde el río Po hasta los demás ríos de esta cuenca apeninar del Adriático. Y eso es lo que han analizado, ¿no? Son múltiples pistas dentro de estos núcleos de sedimentos para hacer coincidir capas de los mismos con años específicos. Los datos clave provinieron del vidrio volcánico depositado en los sedimentos, que químicamente podrían atribuirse a erupciones conocidas, como la del Vesubio, ¿no? La del Vesubio, la de 79 después de Cristo, de cual hemos hablado bastante aquí en Real Biopolítica, ¿no? Aquí, perdón. Vesubio 79 después de Cristo, el que destruye por Pompeya, ¿no? Las pistas revelaron que los sedimentos abarcan desde el 200 antes de Cristo hacia el 600 después de Cristo, comenzando en la República Romana Tardía. La República Romana Tardía es la República Imperial. Todavía no había emperadores, pero ya había un imperio, al menos una potencia regional relevante, ya había eso. Entonces, esa es la República Romana Tardía, la República ya con ciertos caracteres de un imperio. Un imperio sobre Númidas, un imperio sobre los cartagineses, un imperio sobre los corsos, los sardos, un imperio sobre los íberos, sobre los hispanos, un imperio sobre los celtíberos. Ese era el imperio que estaban formando poco a poco. Bueno, se obtiene toda la amplitud de lo que considera la historia romana antigua, empezando por la posterior república. O sea, la bizantina temprano, se podría decir. Para reconstruir la temperatura y las precipitaciones, recurrieron a pequeños organismos, los dinoflagelados, conservados en los sedimentos. El ciclo de vida de estos dinoflagelados es muy sensible a la temperatura y a las precipitaciones. A finales y principios de otoño, estos dinoflagelados se transforman a un estado de reposo conocido como quiste, que puede conservarse en el registro fósil. Es decir, se encapsulan, crean una cáscara, estos animalitos que son protozoarios, crean una cáscara y se encapsulan en una cáscara como una nuez, así, pero a nivel muy chiquito, porque se ven al microscopio, se encapsulan. Ese encapsulamiento se llama quiste. Debido a que diferentes especies tienen diferentes preferencias, se cuentan los tipos de flagelados que prosperaron en un año determinado. En los años más fríos,
abundan los dinoflagelados propios del frío. En épocas de altas precipitaciones, cuando el agua de los ríos se derrama en el mar llevando nutrientes adicionales, las especies que prefieren condiciones ricas en estos serán más comunes. Después eso pueden saber qué pasó en ese tiempo con los núcleos, ver qué tipo de animalitos, de microorganismos eran los más comunes en tal determinada, en determinada fase o estrato del núcleo. Ya, vamos a verlo acá. Los resultados mostraron un periodo climático estable entre el año 200 y el 100 antes de Cristo. Acá está. Año 200 y 100 antes de Cristo. Un periodo climático estable. Vamos a verlo acá. Acá puedes ver los años, ¿sí? 100 y 200. 200 y 100 antes de Cristo. Está estable. Seguido de una serie de breves pulsos fríos. Ahí están los pulsos. Ahí están los pulsos fríos. A verlo acá. Vamos Entre los años 160 y 180 después de Cristo, hubo un fuerte periodo frío. Entonces, ahí está, 160 y 180 después de Cristo. Ahí, justamente donde dice plaga antonina, eso. Ese es el 160 y 180 después de Cristo. Ese es un periodo frío. Justo ahí, ¿no? El periodo estable está atrás, está en el 200 al 100. Ahí está. Ahí puedes ver un periodo, ahí puedes ver los signos. Ya, eso es periodo estable. El pulso de frío, aquí, donde dice plaga antonina. Ahí hay un bajón. Ujú, hay un bajón. Aquí, aquí. Mira, mira cómo baja. La parte de arriba, ¿ves? Las líneas de arriba de este gráfico, el gráfico que está abajo, ¿ya? Ahí, hay unas líneas que están ahí arriba, y ves cómo baja a partir del año 100, 80, 110, así, baja, hay un bajón, y el bajón sigue, y es más pronunciado ahí, entre el 160 y el 180. O sea, bajó así por décadas, y al final ya bajó tanto que se sintió. Allí, ahí, esa es la plaga antonina. Eh, la plaga antonina, la peste antonina, también conocida como la plaga de Galeno, que es una pandemia traída al centro del imperio cuando los ejércitos romanos regresaron del Asia Occidental. Hubo guerras ahí en el Asia Occidental, justamente las guerras de 160 a 180, sí. Ah, sí, esas son guerras que se dieron contra los persas o para anexarse más territorios. Ahí. La enfermedad fue causada por un patógeno desconocido. Como siempre, es un misterio. ¿Ok? Aquí siempre abundan los misterios. En las notas científicas abundan los misterios. ¿Ok? Así de científicos. Siempre abundan los misterios. Ya debes estar acostumbrado. Siempre lo vemos aquí. Bueno, entonces es un patógeno desconocido que provocó síntomas como fiebre, diarrea y pústulas en la piel. ¿M? Las pústulas son eso que te dicen que se llama fiebre del mono, ¿ya? Y ese es conocido. Mira desde hace cuánto están experimentando con el humano. ¿Desde hace cuánto? Fiebre, diarreas y pústulas, o sea, chupos que revientan, que salen de la piel. ¿No? Acá está. Los expertos creen que pudo haber sido viruela, ¿no? O sarampión. Viruela del mono, ¿no es así? Ya, eso es. Necesitan frío para que esto prospere. No sabemos exactamente por qué, ¿no? Así que necesitan que el clima se vuelva frío. Y ya hablamos aquí en Radio Política de la geoingeniería. Entra a Radio Política, entra a la página de Facebook y pon el buscador. Vas a encontrar ahí bastante información de lo que los medios de tu país, los medios de comunicación de tu país te tapan, no quieren que sepas. Lo vas a encontrar aquí. Vamos a ver acá. Otro periodo frío se produjo entre los años 245 y 275 después de Cristo.
Bueno, aquí está 245 y 275 después de Cristo. Es esta rayita, esta flechita azul que dice plaga de Cipriano. Aquí. O la peste de Cipriano. ¿No? Aquí está la plaga antonina, la peste de Cipriano. Aquí está. 13 crisis, ¿no? Aquí está. Esto de acá. ¿Ves? O sea, la paz romana, como podemos ver acá, ¿no? La paz romana se termina cuando inicia la peste. Ahí, ¿no? La paz romana, ese periodo imperial, entonces, el periodo que inicia Augusto, que se llama paz romana. Acaba con la peste, acaba cuando se inicia la peste antonina. O la peste antonina acaba con la paz romana. ¿No? Y antes de eso hay una expansión del imperio romano justamente cuando se ve bastante estable el clima. El imperio se expande. Bastante. Se crea la república, lo que te digo, la república imperial. Todo se ve con el clima, ¿eh? ¿Sí? ¿Sí? Acá, plaga antonina acaba con la paz romana, porque después de la expansión romana, la república imperial, viene el imperio romano, la fase imperial ya, propiamente dicha, y la paz romana. Y la paz romana es finiquitada por la plaga antonina, cuando hay este bajón de clima. ¿Mm? Y una vez que se da la plaga, pues hay una desolación allí, ¿no? Hay una especie de viruela del mono, y el clima sigue frío. Como verás, no baja, no sube el clima. Esta rayita negra es donde el clima tiene que subir. Si está arriba de la rayita negra, todo está excelente. Si está abajo, hay problemas. Y como verás, por décadas no subía. No subía esta rayita, no subían de la rayita negra que estás viendo acá en este gráfico. No subían. Y al final hubo otro bajón, más fuerte todavía. Y eso fue la plaga de Cipriano, entre los 245 y 275. O sea, toda una generación viviendo en plaga. Así, 30 años de plaga. Así. Es una población bastante diezmada. Y sigue el bajón, mucho peor que el anterior, ¿no? Así, así. Esta es la plaga de Cipriano. Aquí lo tienes. Esa plaga de Cipriano, sucede que esta nueva pandemia es en los registros conocido como una enfermedad que provocaba vómitos, ¿m? Diarrea y en ocasiones putrificación de los miembros. ¿M? La primera era viruela del mono y la segunda ya fue putrificación de los miembros. La primera fue pústulas, ¿m? como viruela, y la segunda ya no eran pústulas, era putrificación de los miembros, se podrían los miembros. A ver, se podría, los brazos, los pies, los dedos, las piernas, todo eso se podría. Esta es en la segunda. ¿Ya? Y eso, y qué extraño, ¿no? Bueno, una vez más, los historiadores no saben qué causó esta enfermedad. Es otro misterio. Este experimento que se hizo con esta población fue otro misterio. Siempre es un misterio. Siempre es un misterio. Así que no les queda otra que especular. Especular que podría haber sido sarampión o viruela o algún tipo de fiebre hemorrágica, ¿m? Como el ébola, cosas así. ¿M? Ahí está, esa es la que sigue. ¿M? Algún tipo de fiebre hemorrágica. Aquí está. Se agrega aquí la fiebre hemorrágica, se agrega aquí en esta plaga de Cipriano. Fiebre hemorrágico, dice, ¿no? Ya, entonces hay otro elemento y es algo mucho peor. O sea, la población termina siendo más diezmada. Con esta población diezmada era un poco difícil ganar guerras, ¿no? Y había que recurrir a otras personas para que integren el ejército. Y ya nadie quería habitar las ciudades. Recuerda que aquí empieza la crisis del siglo III. En el año 200 empieza la crisis del siglo III y todos comienzan a abandonar las ciudades, justamente en esta parte de frío. Aquí, la crisis del siglo III. Todos abandonan las ciudades. El año 200.
Mira cómo es el bajadón, todos abandonan la ciudad. Nadie quiere estar en las ciudades porque es un centro de infecciones, es el centro de la plaga. La gente, como hay más gente en las ciudades, entonces hay más gente que se infecta o que se intoxica. No sabemos exactamente qué. Como vuelvo a decir, para los propios científicos, esto es un misterio, ¿no? Todo está lleno de misterios en el mundo de la ciencia, ¿eh? La gente abandona las ciudades y se va al campo a vivir, a hacer lo que sea, pero se va. Y las ciudades se quedan deshabitadas. Y el sistema romano se basaba en la ciudadanía, en la civilidad. Ya no había entonces ciudadanos romanos, todos se iban de la ciudad. Esa fue la crisis. Fue algo bastante lento, pero seguro. Y aquí es donde aparece el final del imperio. Ya en el año 300 o 190 por ahí, ya, ese es el final del imperio. Hay intentos de restablecer el imperio de Occidente como se pueda, pero ya no se podía. Ya estaba herido de muerte. Fue una agonía intensa del imperio romano. Intensa y bastante larga, como puedes verlo acá. Una agonía larguísima. Así. Bueno, y al final el imperio cae. Cae. El último emperador ya no, prácticamente no hacía ni deshacía. Nadie se enteró, nadie se enteró de que el imperio había acabado. Cuando a Rómulo Augusto lo destronan, nadie se había enterado de que la gente preguntaba, ¿y quién es ese? ¿Mm? Oye, cayó el Imperio Romano. ¿Qué cayó qué? Decían. Rómulo Augusto, ya lo han destronado. ¿Quién es ese? ¿Quién es Rómulo Augusto? Sí, que ya no hay emperador, que ya no hay, ¿a quién hay que pagar ahora tributo? Ya nadie le interesaba, nadie le interesaba. Nadie sabía ni qué cosa había pasado. No fue una noticia así importante cuando cae el Imperio Romano. No fue. La gente vivía como si nada. Porque prácticamente estaba ya pintado el emperador, no hacía ni deshacía. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Finalmente el registro ambiental sugiere otra ola de frío después del año 500 después de Cristo, coincidiendo con la pequeña edad de hielo de la antigüedad tardía, de lo cual hemos hablado al principio. Aquí tienes la pequeña edad de hielo de la antigüedad tardía, ¿no? Aquí está, al final del gráfico, ahí está, ¿no? Fish Plague Pandemic, ¿no? Plaga pandémica, ¿no? Primera plaga pandémica. Acá hay otra también, de 1960, ¿no? Ya, bueno, presente, ¿no? Acá hay uno. Presente del día, vamos a ver qué dice acá. Acá está. Reconquistas bizantinas. Justamente la plaga pandémica se dio durante las reconquistas bizantinas. Justiniano comenzó a reconquistar otra vez las partes del imperio perdidas y mientras eso hacía, empezaba la plaga. O sea, en otras palabras, esparcía la plaga mientras conquistaba más territorio. O sea, fue un desastre, pobre gente, ¿no? O sea, fue un episodio de enfriamiento del hemisferio norte entre los siglos 6 y 7, conocido también por otros registros climáticos, lo que estás viendo acá. Otro enfriamiento. En el año 541 después de Cristo, el primer brote de peste bubónica azotó el oeste de Eurasia, ¿no? Bubones son bolas que te salen en el cuello, te salen en la axila, te sale en el antecodo, ¿m? Y también te sale dentro del cuerpo, porque hay ganglios que están también dentro de tu cuerpo. Los que te he mencionado son ganglios que están cerca de la piel. Esos cuando se hincha se nota, pero hay ganglios que están dentro de tu cuerpo. Cuando se hincha no se nota, pero sientes rico el dolor, sientes un dolor, pero el ganglio está adentro. Entonces, eso, se llama linfanodenopatía. Es un efecto secundario de la pócima mágica del 2020. Entra a la página de Odyssey, a la plataforma de Odyssey de Real Biopolítica. Vas a encontrar bastante mención a la linfanodenopatía en base a los registros e informes del propio fabricante de esa cosa, por lo cual diste el hombro, esa pócima mágica. Vas a encontrar bastante mención. Se llama linfanodenopatía, que también su nombre común es bubones. Y de ahí viene la palabra peste bubónica. Y la peste bubónica es la peste de
este momento del tema de Constantino. Aquí está, de la plaga de Constantino. Eso fue peste bubónica. Esos son bubones. Ahora la gente ya no sabe historia, los chicos ya no les enseñan historia, entonces se la vuelven a repetir otra vez. Y doblada. Otra vez. Doblada en varios idiomas lo repiten. Así. Aquí está. Así. Bueno, entonces, esa peste bubónica azota el oeste de Eurasia. La plaga de Justiniano, como se la conoce, fue precursora de la peste negra, que devastaría Europa en el siglo XIII. También hemos hablado aquí de la peste negra, la Yersinia pestis. De eso hemos hablado aquí en Real Biopolítica. La correlación entre momentos en que Europa sufría importantes brotes de enfermedades infecciosas correspondientes a fases de frío climáticas es realmente sorprendente, dicen los expertos. ¿Mm? Aquí puedes ver este dibujo esquemático de la relación entre el cambio climático y los factores sociológicos, físicos y biológicos que influyen en los brotes de enfermedades infecciosas. Para que pegue su cosa de ellos, tienen que modificar el clima, para que pegue bien. Vas a ver el clima loco últimamente. ¿Ah? Y te van a decir que va a venir tal o tal cosa, ¿no? Así. ¿Ya? Pero entra a la Geopolítica, vas a encontrar ahí bastante información. Aquí te coloco información científica. Y en base a eso nos damos cuenta de cómo nos engañan. ¿Ok? Esto no sale en televisión ni en la radio. ¿Por qué? Porque no vende. La verdad no vende. ¿Mm? Eso no vende. Porque la gente no quiere. La gran mayoría no quiere escuchar eso. Porque estaría comprometiéndose con la verdad cuando se escucha. Por eso evitan escuchar. Pues acá lo puedes ver. Esa plaga es la reconquista bizantina. ¿Por qué conquistar? ¿Por qué hubo una reconquista? Porque había plata para hacerlo, no se hace. El problema es que se hizo con tremenda pandemia. Después viene la invasión lombarda y se hace. ¿Por qué invaden? Porque está diezmado la población. Están diezmados. Es fácil invadirlos. Los lombardos vienen de otro sitio y se posicionan en el norte de Italia. Fue bastante fácil ponerse ahí porque ya no había resistencia. Todos estaban llenos de bolas de ganglios linfáticos inflamados por todo el cuerpo. Así que fue bien fácil conquistar el norte de Italia. Podrían haber conquistado más sitios, pero no eran tantos tampoco para expandirse así, de esa manera. Conquistaron lo que podían. Y lo que podían fue el norte de Italia, lo que se llamó después la Lombardía. Vamos a ver acá. Aquí podemos ver más de esto, ¿no? Acá, aquí. Hay muchas razones por las que los brotes de enfermedades del clima pueden estar relacionados, los cuales van desde cambios ecológicos que podrían hacer más probable el contagio de enfermedades animales a los humanos hasta cambios en la resiliencia humana. En una sociedad agrícola como la romana, los agricultores pueden haber tenido dificultades para producir suficientes cultivos en periodos fríos. Esto lleva a la desnutrición que dejó a las personas más susceptibles a las enfermedades. ¿Mm? ¿Cómo lo haces? Desnutrición. ¿Qué significa eso? Muy sencillo. Confinas a la gente ya no puede salir a trabajar, ya no tiene dinero, con el dinero ya no puede comprar alimentos, sin alimentos ya no tiene proteínas, ya no tiene nutrientes, y con pocos nutrientes es propenso a las enfermedades. Y así retroalimentas el relato narrativo de reality sanitario. ¿Ves? Acá podemos ver esto, ¿no? Este ciclo, ¿no? La órbita solar, ¿no? El volcanismo, la antropogénica, ¿sí? Aquí está. El sistema terrestre, los parámetros climáticos, la evolución, los patógenos, la ecología, ¿no? Ratones, las ratas transportan, son vectores de la peste bubónica, la Yersinia pestis. Las ratas transportan la pulga y la pulga transporta la peste. A los mosquitos, ya sabemos cuál fue el tema de mosquito, ¿no? El famoso mosquito. Acá está el mosquito. Acá tienes la sociedad, trabajadores, nutrición, estatus biológico.
migraciones. En el caso de Justiniano esas migraciones eran expediciones militares. Es como que Europa está lleno de puros varones de edad militar que se hacen pasar por refugiados. ¿M? Y que no trabajan, no hacen nada ahí. Nadie sabe de qué viven. ¿Ya? Eso también es una migración. ¿No? En los tiempos antiguos no había necesidad de disimular nada, simplemente se entraba con una expedición militar y listo. En los tiempos actuales todo se disimula. ¿No? Conflictos, la capacidad del Estado de poder proveer salud a la gente. En el reality sanitario 2020, acá en Perú, era pésima la calidad. Hasta ahora sigue igual. La calidad es pésima, de salud es pésima. No se pagaba a los sanitarios, se compraban cosas que no servían, propio de un Estado corrupto y deficiente. Esa es la capacidad estatal, la cual se habla acá, en este gráfico que te estoy mostrando. Bueno, entonces, acá tienes El destino fatal de Roma de Kyle Harper. Cambio climático y enfermedad en el fin de un imperio. Te recomiendo adquirir este libro y leerlo. ¿No? Así que ya sabes, suscríbete, comenta y comparte, hazlo viral y no te olvides, la verdad está a la vista. Saludos.